aquí va la grabación, muy amable. Muchas gracias. Bien, entonces, hablar del tema de exposición es un tema amplísimo que voy a tratar de abordar la mayor parte para que se pueda entender de esta enfermedad y cuando ustedes vayan a evaluar a estos pacientes con sospechas de mieloma múltiple, tengan las suficientes herramientas para direccionar el diagnóstico, que es bastante sencillo. Entonces, voy a plantear la primera diapositiva que tiene que ver con el tema global, que es mieloma múltiple. Mieloma múltiple tiene una definición muy en particular. Voy a tratar de ampliar. Vamos a cerrar esto y vamos a ver qué tan grande será. Creo que es lo más grande. Voy a tratar de ampliar el tamaño a su máxima expresión y no se va a distorsionar. Lo voy a tener en una sola diapositiva. Ok. Entonces, ¿cómo definimos mieloma múltiple? Es una neoplasia, obviamente de células plasmáticas multifocal que afecta a la médula ósea. ¿Qué quiere decir? Que parte de la médula ósea. Ahora cuando les presente la hematopoiesis es importante saber su ubicación exacta de dónde parten estas células, que obviamente están compuestas por los plasmocitos. Por eso le decimos que son células neoplásicas, células plasmáticas que afectan a la médula ósea. Y se asocia a la producción de una proteína monoclonal sérica, ya sea en la sangre o en la orina. Su característica principal en los pacientes, ¿cuál va a ser? Y ojo que hay etapas que también las vamos a desarrollar. Tiene que ver con anemia. Bueno, todas las neoplasias en general van a cursar con anemia. La diferencia está en que algunas pueden tener anemia leve, algunas anemias moderadas, otras anemias severas. Y esto en particular, dependiendo en qué estadio de los pacientes, los vamos a poder tener en anemias leves, en anemias moderadas o en anemias severas. También la característica particular es la hipercalcemia, que es toda la concentración del calcio que en vez se concentre en los huesos, se van a ir hacia la sangre. Y obviamente esto es parte de lo que va a causar el daño a nivel renal y que también vamos a verlo con más detenimiento. Característica también importantísima, la insuficiencia renal y no solamente por el calcio, sino también por la alta carga de proteínas que van a filtrar los glomérulos. Y a consecuencia de que el calcio, en vez de que se concentre en los huesos y se vaya a la sangre, voy a tener estas lesiones óseas. Entonces, en conjunto, al tener yo lesiones óseas, la clínica particular de este diagnóstico es el dolor óseo. No se olviden, no es que estemos hablando de dolor articular, estamos hablando del dolor de hueso. Muchas veces cuando a uno le toca hacer serums en provincia y nos vamos a encontrar con una población bastante avanzada, por encima de los 60 años, y ellos en su mayoría te manifiestan de esta manera: me duelen los huesos, no te dicen me duelen las articulaciones. Entonces es algo que uno tiene que aprender a diferenciar. ¿Cuándo es que me está doliendo las articulaciones? Y uno ya relaciona, dice, pues por la edad, artritis reumatoide, etc. Pero estos pacientes en particular, cuando les diga, me duelen los huesos, literalmente van a agarrar los huesos. En ningún momento van a tocar un punto de articulación. Entonces, esto obviamente es porque tenemos que el calcio, en vez que esté en los huesos, se ha ido a la sangre y tiene una explicación lógica y obviamente académica el por qué el calcio se va a la sangre y deja de concentrarse en los huesos. Y estas lesiones se dan porque empieza el hueso a descalcificarse, número uno. Dos, a tornarse como un panal de abeja totalmente ahuecado, la famosa osteoporosis, tal extremo que cuando vienen muy avanzados vienen con fracturas propio del desgaste de los huesos, de la falta de calcio. Entonces, características importantes que no deben dejar ustedes
de entender anemia. Sabemos que todas las neoplasias van a cursar con anemia, no hay de otra porque son enfermedades crónicas. Hipercalcemia porque el calcio se va hacia la sangre, en consecuencia pues tenemos insuficiencia renal no solamente por el calcio sino también por la proteína, y finalmente pues todo en conjunto lo que vamos a tener es una lesión ósea. Entonces lo que yo debo tomar en cuenta es que estas células plasmáticas se llaman plasmocitos, se encuentran en la ósea y nunca salen a la periferia, son estrictamente componentes de la médula ósea. Bien, entonces, mieloma múltiple. Sabemos que es una neoplasia hematológica heterogénea, parte del grupo de las neoplasias de las células plasmáticas, que son los plasmocitos. Tiene la presentación clínica, su evolución es muy variable porque tenemos no solamente sexo, aunque la literatura dice que está ligado a los varones, también tenemos mujeres. La literatura me dice que es mayor de 65, sin embargo tenemos población joven y tiene también que ver con la particularidad si adicionalmente estos pacientes tienen alguna comorbilidad de fondo. Por eso hablamos de que es una presentación clínica y evolución muy variable. Dentro de todo esto hablamos de un estado premaligno asintomático que cursa una larga data y es donde el paciente no se da cuenta, hay una progresión y hasta que llega a la afección sistémica, que es lo convencional que nos llevan a nosotros, porque así somos los peruanos, así somos los de Sudamérica. Vamos cuando ya estamos muy mal, no tenemos una cultura de prevención donde yo me haga los hemogramas al año por lo menos una vez, lo ideal son pues 3 veces al año. No tenemos esa cultura. Si tuviéramos esa cultura de prevención, probablemente lo detectaríamos aquí en el estado premaligno asintomático, pero no. Aquí la población es acostumbrada solamente a hacerse un chequeo o acudir a un médico o a un hospital cuando ya la enfermedad está muy avanzada y ya tenemos una afección sistémica. Entonces, le pongo la hematopoiesis no por gusto, sino porque necesito que entiendan dónde se encuentran exactamente estas células plasmáticas. Entonces, vamos a dividir en dos grupos. Aquí tengo yo la célula madre, aquí tengo yo a la línea mieloide y aquí a la línea linfoide, sus dos células hijas. Lo que debemos entender también es que dentro de la línea mieloide abarca la mayoría de células que al final cuando llegan a la maduración total van a componer entre 80 y 85%. O sea, las células de la línea mieloide abarcan la mayoría de las células, por no decir todo. Mientras que la línea de la célula linfoide solamente me va a dar un solo componente en la periferia y este es los linfocitos. Pero dentro de este grupo tenemos a los linfocitos B y a los linfocitos T. Dentro de los linfocitos T está compuesto los plasmocitos. ¿Qué quiere decir? Estas células plasmáticas de la totalidad de la hematopoiesis solamente se encuentra un 1%. Un 1% que cuando yo evalúo una médula ósea, para encontrar a este señor, pues tengo que pasar por decenas de campos. Cuando hablamos de mieloma múltiple, lo que va a prevalecer en toda la médula solamente es esta célula plasmática. ¿Qué quiere decir? Hay una proliferación, por ende hay una invasión y todas las líneas aparecen, mueren, son absorbidas. Entonces, estas células plasmáticas pertenecen solo a la médula ósea, nunca salen a la periferia, nunca. Entonces, su característica principal, como lo ven ustedes, es unicelular. El núcleo se encuentra absolutamente ladeado, como lo ven ustedes, y es totalmente heterogénea su citoplasma, sus bordes, hay pequeñas vacuolas dentro de ellos. Esto es un plasmocito normal. Cuando hablamos de células plasmáticas, cuando hablamos de mieloma múltiple, hablamos de plasmocitomas. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de células anómalas, transformadas, mutadas, porque ya son células totalmente anómalas. Eso es lo que refiere a la hematopoiesis fisiológica.
¿Qué me dice la epidemiología a nivel de mi? Nos dice que la causa no está definida. Sin embargo, hay una mayor incidencia en personas expuestas a qué. En primer lugar, radiación. Hablar de radiación a nivel mundial es hablar de radiaciones iónicas. Perfecto. Las plantas nucleares, como lo que pasó en el terremoto de Japón en Fukushima. Recordarán ustedes que la planta principal, la planta nuclear, también se afectó. Entonces tenían que, los generadores, tuvieron que entrar un grupo de ingenieros que entraron a morir, porque esos que entraron ya no salieron por la alta carga de radiación iónica. Entonces, a la cabeza sí están las plantas nucleares, están los que trabajan con todo lo que tiene que ver radioimágenes, porque tiene que ver con rayos X, tiene que ver con medicina nuclear, los equipos de tomografía, todas ellas emiten radiación. Eh, si bien es cierto, se habla de una radiación no iónica. ¿A qué me refiero? Radiación no iónica se refiere a que no hace daño, entre comillas, al organismo humano. La Universidad Nacional de Ingeniería dice que el conjunto de artefactos domésticos no excede de los 30 decibeles, y eso es radiación no iónica. Y sin embargo, en estos 10 últimos años, lo que ha venido ocurriendo en el mundo entero son las instalaciones de esas antenas celulares que exceden por encima de los 15.000 decibeles. Si bien es cierto, no son no iónicas, radiación no iónica, pero la magnitud por la que emiten su radiación ya la hace completamente lesiva. Entonces, se está relacionando altamente a las radiaciones de estas antenas celulares. Por ahí que se recomienda no usar los celulares pegados al cuerpo, sino tratar de eh, colocarlos a altavoz, usar hand-free, evitar de tener mucho tiempo en el cuerpo humano conectado. Y aún más el tema del Wi-Fi. El Wi-Fi se ha convertido en la actualidad uno de los componentes radioactivos que sí, a temprana edad, porque lo usan desde muy pequeños, una de las condicionantes de poder causar MM. En la casa, el electrodoméstico más de cuidado es el horno microondas. El horno microondas, aparte de malograrte los alimentos porque los estás irradiando, el ambiente donde se ve, que normalmente es la cocina, es un ambiente cerrado, estamos haciendo que el campo, ese pequeño campo que es la cocina, se mantenga irradiado. Por ende, también no debería de usarse el horno microondas ni para calentar la comida ni para tener un ambiente como es la cocina. Muchos componentes a nivel radiactivo se pueden mencionar un sinfín, pero los más importantes que estén relacionados al ser humano de manera directa es el que acabo de mencionarlos, pero ustedes pueden buscar de manera individual qué componentes radiactivos es que nos rodean del día a día y por qué de alguna u otra manera debemos de evitarlos. Insecticidas, bueno, eso es demasiado común cuando vienen de provincias, las personas que tienen que ver con el campo, para que no se malogre el producto, lo que hacen es utilizar insecticidas. Ahora, hay insecticidas que tienen que ver, y pesticidas, ¿no? Tiene que ver que están eh, permitidas, ¿no? En cantidades, en composición, pero se sabe de que en estos últimos 5 años en el país de Ecuador se producen insecticidas y pesticidas para que no ingresen los gusanos, para que no se malogre los lotes de cultivos que no están permitidos y que lastimosamente se adhieren al alimento y uno termina intoxicándose y bueno, y el que está fumigando pues directamente se lo está inhalando no solamente por la vía aérea, sino también por los poros por la piel, porque nadie usa una indumentaria especial como para no absorberlo. Entonces,
Hablar de estos componentes es de manera directa y las menciono ¿por qué? Porque cuando tengan ustedes al paciente y les diga, me duelen los huesos, no necesariamente siendo de la tercera edad, también en pacientes jóvenes, lo primero que hay que hacer es preguntarles a qué se dedican, en qué trabajan, en qué están de manera constante en contacto. Por ejemplo, tenemos a los chicos que trabajan en los grifos y que trabajan 12 horas, de 8 a 8, y tienen un contacto permanente con la gasolina y aún más con estos inyectores que son el gas licuado, el GLP, el GND, la inhalación por cada disparo cuando se llenan los carros. No es como en otros países que uno mismo va, uno mismo carga la gasolina o el combustible, no. Aquí tenemos empleados que están todo el día en contacto con estos componentes, y estos componentes, como son los grifos, contienen alta carga de benceno. El benceno también está relacionado a mieloma múltiple. Entonces, hablar de benceno, hablar una gran gama. Años atrás solamente se relacionaba el benceno para las personas que se dedicaban a pintar, porque en las pinturas tienen alta carga de benceno. Entonces es una condicionante para que ustedes tengan en qué apoyarse y decir que la causa probable fue por ejemplo, en el caso de la pintura, en el caso de las gasolineras, el benceno. Hay chicos, bueno, fuera de la pandemia, que en Miraflores, en los parques, se hacen unos grafitis a puro aerosol de pintura. Son tan jóvenes, que en pocos años desarrollan MM. ¿Por qué? Porque están inhalando esta pintura aerosol de manera directa a nivel pulmonar, a nivel nuevamente por los poros, porque no usan ninguna indumentaria especial. Pues a nivel del meseno también se puede citar muchas, pero muchas condicionantes. Entonces, sí es importante saber la epidemiología para apoyar nuestro diagnóstico. Entonces, continuamos. De hecho, alrededor del 3% de los individuos mayores de 70 años presentan una gammopatía monoclonal de significado indeterminado. Entonces, la incidencia anual de mieloma múltiple es de 4 casos por 100.000 habitantes. La edad frecuente pongo, porque sí, también tenemos menores de 30 años. En especial en el hipolipinano, el paciente más joven que hemos tenido con MM es de 29 años, chico dedicado a la pintura. La frecuencia corresponde alrededor del 1%, pero de todas las neoplasias malignas para MM, y del 10 al 15 de todas las neoplasias pero hematológicas. O sea, tiene un lugar muy importante la enfermedad de MM a nivel mundial. ¿Cómo se comporta MM? Su incidencia mundial es de 3 a 4 casos por cada 100.000 habitantes. Esto hace de que por año yo tenga 86.000 casos. Importante número. Ahora, si es una neoplasia del adulto, sí. A nivel del adulto solamente me ocupa un 1%. Y a nivel de todas las neoplasias hematológicas a nivel mundial, del 5 al 20%. Su distribución del MM, pero según el tipo inmunoglobulina. ¿Por qué? Porque hay la alteración de las proteínas y con ella también la alteración de la inmunoglobulina. Aquí tenemos los tipos y aquí tenemos los porcentajes. A la cabeza para MM es la inmunoglobulina G, con un 55%. Le sigue la inmunoglobulina A con un 20-30%, Benson Jones con un 15%, inmunoglobulina D con 2%, la biclonal 2%, los no secretores 1%. Y aquí en el último, el IgM un 0,5%. La IgM, que la vamos a ver más adelante en la enfermedad de Waldenström, es una de las diferenciales entre mieloma múltiple y la enfermedad de Waldenström, que característica para IgM, la IgG, y para la de Waldenström, la IgM. Entonces, los factores de riesgos asociados. Tenemos la edad avanzada, como ya lo dijimos, tenemos la obesidad,
bueno, está ligada al sexo masculino, infecciones virales como VIH, las etnias, el uso del tabaquismo, bueno, la gamopatía monoclonal de significado incierto, el alcoholismo, la historia familiar si es que es una cuestión genética, la exposición al benceno, solventes orgánicos como las pesticidas, los insecticidas, radiación que acabamos de mencionar ampliamente. Voy a citarles ejemplos en algunos de los congresos que se dieron a conocer. Es, por ejemplo, esta que fue inmensa, hablar de exposición ambiental, ¿no? ¿Qué dice la Sociedad Americana de Hematología? Los especialistas expusieron que en Nueva York y países con altos niveles de contaminación como China y México reportaron casi al mismo tiempo casos de pacientes jóvenes con la enfermedad de mieloma múltiple. ¿A qué voy? En estos últimos años sí hemos experimentado muchos casos de mieloma múltiple en jóvenes. Al inicio era controversial, no se entendía, pero ya relacionando con la epidemiología y con los factores que le acabo de citar, es que se entendía el por qué jóvenes estaban desarrollando mieloma múltiple. También, Mo Ruiz, presidente de la Sociedad Internacional de Hematología, explicó que se ven casos de pacientes de 30 años. Hay datos que indican que personas que se exponen a derivados del benceno, y ustedes cuando busquen dónde encuentro derivados del benceno, se van a impactar que ustedes mismos del día a día, sin darse cuenta, están teniendo contacto con ellas. Así es que los invito a buscar dónde encontramos radiación, dónde encontramos benceno. Es inmensa la lista la cual se puede citar. Y a la contaminación ambiental son propensas a desarrollar la enfermedad de NM siempre y cuando exista la predisposición genética. Seguimos. ¿Se acordarán ustedes de las dos torres gemelas? ¿Qué pasó ahí después de 16 bomberos que participaron en la operación del rescate del 11 de septiembre durante la caída de las dos torres gemelas en Nueva York? Sufren de mieloma múltiple. ¿Qué pasó? Los primeros bomberos en llegar al lugar del desastre eran mujeres y jóvenes entre 30 y 40 años. 2 años después de su participación, desarrollaron mieloma y sus niveles de químico en la sangre eran sorprendentemente altos. ¿Perdón? Estamos completos, ya. Sorprendentemente altos. Entonces, durante su participación, es lo que expuso el doctor Durie en el 52 Congreso Anual de la Sociedad Americana de Hematología. También, ¿qué tenemos? Otro ejemplo importante son los militares que participaron en la guerra de Vietnam, quienes se expusieron a un componente herbicida y entre ellos a una alta incidencia de mieloma. También está el gas pimienta, más recuerdo. Y otro factor de riesgo, obviamente, pues es la genética, ¿no? Es cuando ya se sabe si es que hay una línea, papá, mamá, abuelos. Entonces, uno de los avances más importantes ha sido el reconocimiento de la heterogeneidad genética que subyace a esta enfermedad y su impacto sobre los resultados de los pacientes con mieloma. Entonces, hablar de la patogenia. A ver, en el mieloma múltiple, una célula plasmática, aquí tenemos, todas son células plasmáticas, esto es una médula ósea, se duplica un gran número de veces produciendo un tipo de inmunoglobulina en exceso, denominada proteína monoclonal o proteína M o proteína de mieloma, paraproteína o pico M. Entonces, la llamamos de diferentes maneras. En este cuadro lo que yo les quiero mostrar es que sí, es un estudio, una lámina,
periférica, mejor dicho, una lámina de un frotis del aspirado de la médula ósea, donde observamos aquí un plasmocitoma, otro plasmocitoma, otro plasmocitoma, otro plasmocitoma, y otro, y otro, y otro, y otro. Vemos las características de que el núcleo siempre está ladeado, siempre está ladeado. Vemos lo heterogéneo que son las células. Y también aquí vamos a ver esto. A esto le llamamos bilobularidad, llamamos mal pronóstico. Cuando encontramos dos núcleos binucleados, encontramos estas vacuolas, puntos blancos que están aquí, decimos de que el pronóstico de este paciente es malo, o sea que no tiene mucho tiempo de vida, y para que en toda la médula yo no vea únicamente plasmocitomas y no tenga que ver la línea mieloide, dónde está la línea linfoide de los linfocitos, dónde están, no lo veo. Lo único que veo son plasmocitomas. Entonces hablamos de una invasión, de una proliferación masiva de plasmocitomas cuando sabemos que solamente en la médula ósea componen un 1%. Y para encontrarlo, les dije yo que teníamos que pasar decenas de campos. Aquí estamos ante un mieloma múltiple totalmente invadido. Entonces, la identificación de una proteína es importante para el diagnóstico y la cuantificación de su valor es de gran ayuda para la monitorización de la efectividad del tratamiento. Las manifestaciones clínicas. Como les dije, a la cabeza lo que vamos a tener es dolores óseos, con una gran incidencia del 70%. El síndrome edémico, de todas maneras, en un 30%. La pérdida de peso, estamos hablando de una neoplasia, 25%. Infecciones propio de la baja inmunidad, fiebre no infecciosa, hepatomegalia, esplenomegalia, plasmocitomas extraóseos. A la cabeza no se olviden dolores óseos. Aquí tenemos la médula ósea, las células plasmáticas cuando son normales y estas cuando son anormales. Cuando ya desarrollan mieloma múltiple son más grandes, son más deformes, son anormales. Bueno, esta es una fila de exámenes que uno debe de pedir cuando estamos sospechando en un paciente con ME. Definitivamente la historia clínica es importante. Ahí tienes tu diagnóstico un 99%. La exploración física es importante, la valoración del grado de afección. Tenemos que sí solicitar radiografía, en especial en cráneo, para ver las lesiones que ahorita se les voy a mostrar. El hemograma importantísimo para determinar el cuadro de anemia, para determinar si hay plaquetopenia, el comportamiento de los leucocitos o la infiltración de algún plasmocitoma a la periferia, porque también suelen los plasmocitos filtrarse a la periferia y lo podemos ver en el hemograma. Obviamente la lectura de las proteínas totales, como el proteinograma electroforético, proteínas de 24 horas, la proteína Benson, las inmunoglobulinas. El gol estándar para determinar el diagnóstico siempre va a ser el aspirado de médula ósea. Siempre vas a determinar para decir, sí, efectivamente estoy ante un MM, es el estudio de la médula ósea. Y con ello, teniendo el componente de la médula ósea, podemos hacer el estudio citogenético, etcétera, etcétera. Muy bien, aquí tenemos una radiografía de cráneo en la parte de la base y lo que está apuntando con las flechitas obviamente son estas imágenes acabocadas, redondas, clásico para MM. No existe otra enfermedad que te dé este tipo de lesiones osteolíticas. Aquí tenemos otra ya de costado. Vemos aquí las lesiones osteolíticas 1, 2, 3, 4, por todos lados, 5, 6. Estas lesiones redondas que se llaman sacabocados son estrictamente para mieloma múltiple. ¿Y cuánto cuesta una radiografía? 15 soles. Entonces no hay pretexto, si es que tengo la sospecha, de pedir mi hemograma y una radiografía. Bien, tenemos mieloma múltiple latente y mieloma múltiple activo. Bueno, la latente es cuando
estamos entrando con la patología, por ende vamos a tener proteínas de mieloma en suero, la IgG, por encima de 3, mayor o igual a 3 gramos de decilitros, la IgA mayor a 1 gramo de decilitro, o proteína de Benson-Jones por encima de 1 gramo al día, y células plasmáticas en médula ósea mayor o igual a 10%. Ojo que para determinar MM yo tengo que tener por encima del 30% estas células plasmáticas en la médula ósea. Aquí todavía se habla que no hay daño orgánico, que no está relacionado así. Pero cuando hablamos de mieloma múltiple activo, hablamos de que ya tengo un incremento del calcio sérico, va a estar por encima de 11.5, cuando sabemos que el calcio oscila entre 8.5 y 10. Entonces 11.5 ya salió de los rangos. Porque también vamos a tener una insuficiencia renal, porque la creatinina va a estar por encima de 2. Y sabemos que el rango es de 0.7 a 1.1. Entonces con una creatinina de 2, hablamos que ya estamos cursando con una insuficiencia renal. Hablamos de cuadros de anemia, porque la hemoglobina van a estar por debajo de 10 cuando son moderadas, severas por debajo de 7. Y ya en este mieloma múltiple activo, que sí vamos a tener las lesiones óseas. Vamos a ver estas lesiones líticas, osteopenias, etcétera, etcétera. Bien. Para plantear el diagnóstico, en el aspirado de médula ósea encontramos infiltración medular por célula plasmática superior al 20%. Entonces, es el de gol estándar tener el estudio del aspirado de médula ósea. El proteinograma electroforético va a revelar la banda homogénea en el 85% de los casos. El 15% restante, la electroforesis sérica, es normal o muestra solo una pequeña banda. El estudio cualitativo de las inmunoglobulinas por inmunofijación resulta impredecible para identificar la clase de inmunoglobulina que se produce en exceso y confirmar su carácter monoclonal. La biopsia de las lesiones osteolíticas e identificación de plasmocitos, plasmocitosis monoclonal permite hacer el diagnóstico definitivo. Entonces, tenemos el aspirado a la ósea, tenemos la presencia del más del 20% de estos plasmocitomas, el estudio a nivel de la electroforesis sérica de la proteína, al igual que el estudio de la identificación plasmocitosis monoclonal. Entonces, planteado el diagnóstico definitivo mediante estas herramientas es muy importante. Ahora, tenemos criterios mayores para el diagnóstico y criterios menores. Dentro de los mayores, obviamente, son los plasmocitomas en la biopsia, en la aspirada médula ósea, plasmocitos en médula ósea mayor del 30% de las células plasmáticas, pico monoclonal en la electroforesis de suero, decíamos que el IgG por encima de 3.5 miligramos o 35 gramos litros, igual IgA por encima de 20 gramos litros. Adicional a esto, tendremos la excreción de cadenas ligeras en la electroforesis de orina mayor o igual a 1 gramo 24 horas en la ausencia de amiloidosis. En los criterios menores, tenemos plasmocitos en médula ósea de 10 a 30% de las células plasmáticas, pico monoclonal presente, pero menor a los niveles definidos anteriormente, lesiones líticas en huesos, la IgM normal por debajo de 500 miligramos litros, la IgA por debajo de 1 gramo litro o la IgG por debajo de 6 gramos litros. Son criterios menores. Adicionalmente, tenemos la clasificación por los estadios. Aquí tenemos el estadio 1,
el estadio 2 y el estadio 3. En el estadio 1, que es la parte inicial, tenemos hemoglobinas superior a 10 gramos de decilitros, calcio normal todavía, radiología ósea está normal. Algunas de estas alteraciones de las inmunoglobulinas, en esta primera etapa, si es que tuviéramos, como les decía al inicio, una cultura, una conducta de hacernos checks, probablemente podamos detectarlo en esta primera etapa. Pero lo que normalmente pasa es que el paciente viene en esta tercera etapa, donde el paciente ya va a tener una hemoglobina por debajo de 8.5, entre moderada y severa, ya una hipercalcemia por encima de 11.5, ya tenemos lesiones óseas avanzadas y obviamente alguna de estas inmunoglobulinas, pero por encima de sus rangos, muy por encima de sus valores normales. Esto es una electroforesis. Entonces aquí vemos un comportamiento normal donde la albúmina es de mayor cantidad y aquí vemos una patológica donde ya se nos expresa un beta 2 obviamente alterado. Entonces, la interpretación de las electroforesis son muy sencillas, pero también son parámetros que se tienen que evaluar obligatoriamente. Aquí, de manera normal, en la electroforesis a la cabeza va la albúmina, ¿no? Con 3.5 a 5 gramos de decilitros. Y las demás, como la alfa-1 globulina, alfa-2 globulina, la beta-globulina, la gamma-globulina, son en pequeños valores, ¿no? Como los se ve gráficamente, que se ve mejor, se ve más claro. Aquí están todos los componentes, alfa-globulina, alfa-2, gamma-globulina. Vemos que están al ras. La albúmina es la que se lleva la totalidad del componente proteico. Y aquí vemos ya lo patológico cuando se expresa la beta 2 globulina. Bien. Entonces, vemos aquí el estudio de un aspirado de médula ósea. El 90% son células plasmáticas, plasmocitoma, plasmocitoma, plasmocitoma. Entonces vemos como el núcleo está completamente ladeado. Esto es una lámina de un aspirado de médula ósea. Aquí incluso vemos 3 núcleos. Acuérdense, binucleado, en este caso trinucleado, nos indica de pronóstico es muy malo, que poco o nada se puede hacer con estos pacientes. Entonces vemos la invasión, la proliferación de los componentes de estos plasmocitomas. Este es el ejemplo y de acuerdo a esta seguían ustedes y ven que todos, el 90% son plasmocitomas. Así se visualiza cuando tenemos el aspirado de médula ósea. Otro componente importante en la sangre periférica cuando vamos a determinar MN es el famoso fenómeno de Rowlus. El famoso fenómeno de Rowlus es las pilas en moneda de los hematíes que me hacen esta fila, no está en moneda. Normalmente los hematíes, sus membranas tienen carga negativa, carga positiva, que hacen de que ellas se repelen y siempre estén separados. Pero al ingresar al componente sanguíneo, la sustancia de los osteoclastos, hace que estas cargas negativas positivas de alguna manera se neutralicen, desaparezcan. Por ende, lo que va a pasar es justamente esta unión, esta formación del fenómeno Rowlus, lo que se llama pila en moneda. Entonces, cuando les van a expresar las anemias, ya sea leve, moderada y severa, dentro de la descripción manual les van a decir tenemos fenómeno de Rowlus. Y ojo, no es patognomónico solamente para mieloma múltiple, también se expresa en otras enfermedades, pero teniendo en cuenta la clínica, teniendo en cuenta el cuadro de anemia, teniendo en cuenta la presencia de las proteínas, el fenómeno de Rowlus en este caso estaría ligado para mieloma múltiple, todos juntos, en conjunto. Aquí tengo otra lámina de otro paciente, también aspirado en médula ósea, donde visualizamos los plasmocitomas. Vemos claramente el núcleo ladeado
con un citoplasma lapso, amplio, con múltiples vacuolas en el citoplasma. También vemos que el 90% de la celularidad son plasmocitomas, plasmocitomas, plasmocitomas. Hablar de tratamiento, chicos. Aquí les he tratado de plasmar la historia del desarrollo en relación al tratamiento, y es que no hay un tratamiento definido para esquemáticamente, así de cuadro para todos los pacientes. Los pacientes son tan individuales y a lo largo de la historia se han venido desarrollando muchos componentes medicamentosos. En la actualidad, ya en la década del siglo XXI, tenemos el uso de los bortezomib o la lenalidomide, que lo fusiona, hacen un cóctel de tratamientos. Acompañado a esto, tiene que ver mucho las visiones del paciente, tiene que ver la calidad de vida, la alimentación, el espacio, entendiendo también que no hay cura para el mieloma múltiple. Todos estos ensayos que han venido utilizándose a lo largo de todos los años, hasta el momento no se ha conseguido de que algún paciente con mieloma múltiple se cure de totalidad. Lo que se hace es prolongar sí su tiempo de vida. Lo que se trata de hacer es mejorar la calidad de vida con estos tratamientos, porque dejan de sentir dolor. O sea, eh, bueno, es como tratar de solamente darles calidad de vida, apaciguar el dolor, pero no hay cura, chicos. Esa es la cruda realidad. No hay cura. Perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos en el tratamiento aparte de los medicamentos que se usan en la actualidad y que han venido cambiando a lo largo del tiempo? Es la terapia de soporte, porque sí, hay terapias para disminuir el dolor, tratamiento con antineoplásicos para candidatos de trasplantes, tratamiento antineoplástico para pacientes no trasladados a trasplantes y tratamiento de pacientes refugiados. Entonces, hablamos de que no hay cura. Muy bien. Terminado con el tema de mieloma múltiple, muy brevemente vamos a agarrar el tema de la enfermedad de Waldenström o la macroglobulinemia de Waldenström. Es bien corto, pero es importante para hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, aquí vamos a conocer a Jan Waldenström. Él fue el primero en identificar en 1944 la enfermedad, por eso lleva su nombre, y también es denominado la macroglobulinemia o linfoma linfoplasmático. Es un cáncer de la sangre muy poco común y de bajo grado de malignidad, de progresión lenta. Es tratable con los tratamientos disponibles, pero no es curable. O sea, ahí son igual a mieloma múltiple. Se produce grandes cantidades de proteínas monoclonales. Hasta ahí son parecidos, pero en el caso de Waldenström tenemos a la inmunoglobulina M. Decíamos que el mieloma múltiple a la cabeza es IgG y Waldenström IgM, o también llamado macroglobulina. Las inmunoglobulinas, llamadas a veces gamma globulina, son proteínas que ayudan al cuerpo a combatir las infecciones. Entonces, ¿cuáles son los criterios de diagnóstico? A la cabeza, inmunoglobulina M, monoclonal 6. Linfoma linfoplasmocitoide, que quiere decir que hay infiltración de médula ósea por linfoma linfoplasmocitoide de predominio intertrabecular. Es un criterio imprescindible. En ocasiones hay un linfoma linfoplasmocitoide extracelular, como los ganglios o ganglionar, y en estos casos hay que destacar otros casos, otros diferenciales de linfoma zona marginal.
Entonces, en estos pacientes van a cursar con linfadenopatías, visceromegalias. Aquí vemos la proliferación de células linfoplasmocitoides, productoras de una banda monoclonal. Entonces, en características, si ustedes ven, son totalmente diferentes. Vemos que son células que están céntricas, no están radiadas. Uno podría confundirlo y decir, ¿son parecidas? No. Acuérdense que los plasmocitomas son células que están completamente céntricas, radiadas, su citoplasma es completamente deforme, lapso, gigante. Aquí prácticamente no le vemos citoplasma, vemos básicamente que núcleo, vemos núcleo. Y aquí en un panorama más general, lo que se ve solamente es núcleo. Entonces, cuando voy a hacer el estudio de un mielograma, entonces lo que voy a ver básicamente es núcleo, núcleo. Entonces, tengo estos linfocitos de aspectos maduros y las células plasmáticas por encima del 15%. Entonces, para decir que estoy con un plasmocitoma, no. Acuérdense que el plasmocitoma lo que más prevalece es su citoplasma y el núcleo radiado y es un poco más chico. En este caso vemos los núcleos completamente copando toda la celularidad. Entonces, para definir el diagnóstico de la enfermedad de Waldenström, tengo tres datos fundamentales. Uno es la infiltración de la médula ósea, pero por linfoma linfoplasmocítico. La presencia de un componente monoclonal, ya sabemos que solamente es IgM en la sangre. La presencia de síntomas o síntomas derivados de dos criterios anteriores. En la exploración, esenciales para el diagnóstico, obviamente el estudio de la biopsia ósea, para demostrar la infiltración de estos linfomatosa. Es característica la presencia de mastocitos y en la biopsia el diagnóstico se debe apoyar en estudios de inmunofenotipificación. Para ello tenemos el CD19, el CD20, el CD22, CD79, CD10, CD103, CD138 y es muy característico el patrón CD25 con el CD22. A nivel citogenético tenemos la deleción del 6Q, brazo corto, por el HIPS, que es el 20-50% o las moleculares. Analítica completa como hemograma, bioquímica, dentro de ellos la glucosa, iogonograma, perfil renal, el perfil hepático, el proteinograma en suero y en orina, estudio de la coagulación, obviamente el PIS, fondo de ojo para valorar la hiperviscosidad, el TAC a nivel tóraco abdominal, si se sospecha de adenopatías o gran masa tumoral, para plantear el diagnóstico. Entonces, muy brevemente, chicos, o ampliamente, tratando de dar la mayor, en los mayores criterios para poder diagnosticar una u otra enfermedad. Lo que quiero que quede bien claro en relación a mieloma múltiple es que se está manifestando mucho en jóvenes y es muy sencillo de determinar por su epidemiología, es muy sencillo de determinar en la actualidad por su exposición ambiental. Y lo más resaltante entre una y otra es que el mieloma múltiple es característico a nivel de las inmunoglobulinas G, la enfermedad de Waldenström por la inmunoglobulina M. En mieloma múltiple vamos a encontrar los plasmocitomas y en la inmunoglobulina M, o mejor dicho, en la enfermedad de Waldenström, los linfomas plasmocitoides. La diferencia de la particularidad de la célula del mieloma múltiple es excéntrico, con gran cantidad de citoplasma, totalmente laxo, con vacuolas, mientras que en los linfomas plasmocíticos de la enfermedad de Waldenström es la totalidad de los núcleos. Bien, chicos, espero haber cubierto sus expectativas. Todavía queda mucha tarea en el aspecto de investigar las exposiciones ambientales, como lo es radiación, como es benceno,
insecticidas y pesticidas. Es un campo inmenso a investigar, pero ya como una cuestión de ustedes para ampliar eh, su campo de epidemiología, importantísimo, de dónde provienen, a qué se dedican, qué trabajan a lo largo de su vida. Muy bien. Es una teoría, me da mucho gusto, tengo un buen número de espectadores presentes y espero haber de alguna forma cubierto las expectativas de esta teoría. Van a tener de mi parte los casos clínicos relacionados al tema y solamente una pregunta de teoría. Bastante sencilla, si es que me han puesto atención y he repetido una y dos y tres veces y las respuestas ya las tienen, ¿no? Si es que han estado muy atentos y obviamente si me han entendido. ¿Quién es el delegado general de todo el grupo? Milagros. Hola, Milagros. Entonces, No, yo, doctora, disculpe, yo no soy la delegada. Jorge es el delegado. Yo quería hacerle una pregunta, si pudiese. por supuesto, por general, la general. Te escucho, ¿Sí? Bueno, Milagros. doctora, buenas Claro, noches. Mi consulta era buenas respecto noches. a las características del plasmocitoma en el espiral de médula ósea. Cuando se refiere Ujú. a las células con el núcleo ladeado, se refiere a las células que se encuentran en la biopsia del tumor sólido, ¿no? Del plasmocitoma, porque creo que en el mieloma se ven solo los plasmocitos normales. Normalmente cuando tenemos mieloma múltiple vamos a tener los dos componentes, normales y los patológicos, porque hablamos de que es una proliferación de células plasmáticas y que obviamente hablamos de células mutadas, pero no todas están mutadas, pues no, eso se entiende, se están mutando de manera gradual, por ende cuando revisamos la lámina periférica lo que vamos a tener es una combinación de ellas. Por eso que por ahí encontrábamos, por ejemplo aquí, encontrábamos que este es todo esto de acá es, no sé si lo están viendo la manito que les estoy enseñando, espero que sí. Estoy apuntando con la manito, si lo ven es excelente, perfecto. Entonces, yo digo que esto es un plasmocitoma. ¿Por qué? Porque tengo el núcleo absolutamente ladeado. Tengo un citoplasma absolutamente amplio, que le doble en tamaño. Si ustedes ven, si ven la relación del núcleo con el citoplasma es más amplio. Si apunto a el núcleo está aquí y lo veo ladeado y veo el citoplasma absolutamente amplio, excéntrico y de manera muy pequeña, de aquí no sé si llegar a visualizar, muchas gracias. Los pequeños puntos blancos que están en el citoplasma son vacuolas que no se deben de visualizar. Y en el núcleo yo veo núcleos que me indican que estoy ante un plasmocitoma patológico completamente. Porque si yo me traspolo a un plasmocito normal, el plasmocito normal suele ser citoplasma más concentrado, la relación es 50-50, no voy a visualizar vacuolas en el citoplasma, no voy a tener nucleolos en el núcleo. Entonces, hablar de plasmocitos a nivel de mieloma múltiple es hablar de plasmocitomas, hablar de plasmocitos patológicos, anómalos. Incluso por aquí les demostré cuando teníamos estas células binucleadas, que están por acá hay trinucleadas. Entonces hablamos de un componente absolutamente anómalo, este, patológico. Aquí claramente veo estos nucleolos dentro de los núcleos. Esto es un citoplasma absolutamente lapso, amplio. En cada uno de ellos la cantidad de citoplasma es mayor que el núcleo la densidad del color del citoplasma es completamente laxo, es completamente tenue. Eh, si ustedes comparan con un plasmocito normal, el plasmocito normal pues se ve un poco más denso, más oscuro el citoplasma y sus bordes son irregulares, vemos ya bordes totalmente definidos.
Todos estos son plasmocitomas, son plasmocitomas. Incluso en la otra imagen que también les mostré, por acá, voy a retroceder un poquito. Y lo más importante, que para definir cuando ustedes tengan en la mano el reporte de aspirada médula ósea, es que tengan aquí está la comparación de los dos. Aquí están los normales arriba, miren, aquí son los normales y estos son los patológicos. Vemos no solamente cómo ganan tamaño, sino que la coloración de todo el citoplasma se vuelve más laxa. Aquí está más concentrada, está más adherida, más compuesta. Entonces hay una buena relación entre núcleo y citoplasma. Y vemos cómo el núcleo gana estos nucleolos que tienen aquí dentro. Entonces hay diferencia entre hablar de un plasmocito normal y un plasmocitoma o las células plasmáticas anormales. Espero haber despejado tu duda, Milagros. Sí, doctora, gracias. Entonces, bueno, esas mismas células tipo plasmocitoma son las que se encuentran en el plasmocitoma como tumor sólido. Se llaman plasmocitos células, solamente que ya son anómalas, pues, ¿no? Porque la translocación hace de que para que estas proliferen, invadan toda la médula ósea, obviamente opten por su propia morfología, ¿no? Que son anómalas. Es como cuando hablamos de leucemia. Vemos a un linfoblasto y vemos a un blasto patológico. Entonces, el blasto va a abarcar toda la célula, no me va a permitir ver citoplasma. Hablando en los linfoblastos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hablamos de células completamente anómalas. Y en mieloma múltiple lo que se va a expresar es hemocitomas. Gracias, doctora. De nada, Milagros. Si hubiera alguna pregunta más de interés. Entonces, lo que tienen que recordar, por favor, a la cabeza, por el porcentaje, mieloma múltiple, inmunoglobulina G, para la enfermedad de Waldenström, inmunoglobulina Y. Solo no se olviden de ello. Muy importante. Enfocarse que no muchas personas de la tercera edad son pacientes jóvenes, enfocarse en que todas las neoplasias, incluida MM, cursan con anemias, porque son estadios tardíos a las que se van a enfrentar los pacientes, y que la hipercalcemia se da porque justamente el calcio se va a la sangre en vez que esté concentrado en el hueso. Y tiene que ver mucho con la acción de los osteoclastos que se liberan por la presencia de estos plasmocitomas hacia el torrente sanguíneo, haciendo que los hematíes pierdan sus cargas negativas positivas y por ende que se dé la formación de esta pila en moneda, el famoso fenómeno de Rhodes. Agradezco mucho su atención, agradezco mucho la presencia, las disculpas del caso por la hora. Me es sencillo estar concentrada para poderles transmitir eh, la presentación. A veces el trabajo es imposible, de verdad. Muchísimas gracias por su presencia. Estoy tomando el pantallazo de los que están presentes. Por supuesto, en este instante les paso la presentación. Muchas gracias a ustedes, André, Carla. He tomado el pantallazo de los que están presentes, porque sí me exigen de todas maneras mandar la lista. Y como los tengo aquí, sí, es muy importante también graben ustedes en el chat. Su asistencia es fundamental. Les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes. Todavía no corto la grabación. Está por orden alfabético la asistencia de ustedes. No se retiren del todo todavía. Permítanme tomar todo el pantallazo de los presentes. Y esta es la última.
Muchísimas gracias a ustedes. La presentación se lo estoy pasando a Jesús, mi delegado de sede, y yo pienso que él se los va a pasar al delegado general. En este instante detengo la grabación. Nuevamente, buenas noches y espero haber estado a la altura de la presentación. Doctora, disculpe, Sí, sí. una consulta antes de que se vaya el lamento. Tengo una duda. Tenía entendido que la beta-2 microglobulina ya no se usaba como marcador, ya no se estudiaba en el estallaje solo, sino por la albúmina. Y no tengo muy claro porque creo que la beta-2 microglobulina no es específica para el mieloma, pero ¿qué es lo que sucede? Si ya hay fallo renal, ¿aumentaría la excreción y ya no sería específica? ¿O por qué es que ahora están considerando la albúmina junto y no solo la beta-2? No. Cuando hacemos el estudio de la electroforesis de proteínas, el estudio es en general, o sea, el estudio es global. Cuando yo remarcaba en el aspecto normal que la albúmina es la que se lleva a la cabeza la cantidad total en lo normal, lo que va a pasar en NM es que vamos a tener la beta 2 alterada en la mayoría de los casos. Pero cuando se hace el estudio electroforético, ya sea en orina o en sangre, yo tengo el panel total del estudio de todos los componentes, pero va a ir marcada la alteración obviamente de la beta 2. Milagros. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes.